En la vida de una leyenda urbana llega un momento en el que deja de ser ficción y se convierte en pura verdad. Todos conocemos esas historias, aquellas en las que a una generación o dos les gustaba contarlas alrededor de una fogata, con s'mores en la mano asándose sobre las llamas. Nadie tomó estas historias, fantasmales o de otro tipo, tan en serio. Con el paso del tiempo, dichas elaboradas historias van pasando de persona en persona, lo cual altera o influencia el contenido de las mismas, adoptando su propio sabor, sus propios matices particulares, y de repente queda la pregunta, ¿es esta historia verdadera o no? Eso es lo divertido de las leyendas urbanas, esa idea de no saber si algo pudo haber sucedido. Y esa es, quizás, la razón por la cual la erróneamente llamada Mansión Midget es una de las leyendas urbanas más queridas en San Antonio, Texas. ¿Ese brutal asesinato realmente sucedió en la década de 1920? ¿Esas figuras sombrías que se ven moviéndose por la propiedad son los fantasmas de los antiguos dueños de la mansión? Según la página de Facebook de la Mansión Midget, que actualmente cuenta con más de 400 devotos seguidores, la respuesta es un rotundo sí. Se cree que la tragedia que ocurrió durante la década de 1920 está imbuido en la tierra y es la causa de los innumerables avistamientos fantasmales. Para otros, sin embargo, la historia de la Mansión Midget no es más que una tontería o una farsa. La leyenda de la Mansión Midget. Hoy, la antigua Mansión Midget es el hogar de los nuevos apartamentos Promontory Point, que se pueden encontrar en 4114 Medical Drive en San Antonio, Texas, mientras que otros ubican el edificio en 8139 Danor Place. Sin embargo, hace casi un siglo atrás, podías encontrar la Mansión Midget en una colina bastante desolada. Además de fue conocido por otros nombres durante esa época, algunos como la Mansión Danor o la Mansión Gillespie. Según las antiguas imágenes del lugar, se trataba de una estructura greco-renacentista con un balcón en la planta superior, así como gruesas columnas corintias. Esto se debe a que el primer dueño de la mansión era increíblemente rico. En una versión de la leyenda, un retirado capitán de la Armada Naval se había mudado a San Antonio luego de haber estado estacionado cerca de Galveston, Texas, por un par de años. Con tan solo una o dos visitas a la ciudad más antigua de Texas, el capitán de la Marina consideró a San Antonio su nuevo hogar. Se mudó en la década de 1920 y construyó una hermosa casa para él y su esposa. La leyenda local da a entender que el capitán y su familia no vivieron en la mansión por mucho tiempo, tal vez porque buscaron mudarse a otro lugar o tal vez, algo más trágico. No mucho después de que se fueran, la propiedad fue vendida a un inteligente hombre de negocios, su esposa y sus dos hijos. Un padre asesino en la Mansión Midget. La historia más común que rodea la Mansión Midget de San Antonio involucra a la familia que se mudó después de que el capitán y su esposa se fueran o vendieran la propiedad. Según cuenta la historia, el nuevo propietario de la mansión era un caballero adinerado. Después de todo, era un astuto hombre de negocios que había ganado una buena cantidad de dinero, lo suficientemente bueno como para comprar una de las casas más caras de la zona. En cuanto a la familia, ellos eran tan normales como cualquier otra, exceptuando su estatura. Es posible que ya hayas adivinado que la nueva familia estaba en el lado más corto del espectro. Si bien la madre y el padre eran clasificados como enanos, hoy en día se los conoce más cortésmente como personas pequeñas. Se dice que sus dos hijos tenían una estatura promedio. Al entrar en la casa, el padre fue a buscar a su esposa y sus dos hijos y, cuando los encontró, les disparó a cada uno con una sola bala. Arrastró sus cuerpos sin vida por las escaleras, uno por uno, hasta que los alineó frente a la puerta de un armario en el segundo piso. Empujó a cada miembro de su familia en el armario, lo cerró herméticamente, luego se fue al dormitorio principal donde se disparó en la cabeza. Al menos, eso es lo que dice una versión. En otra, el padre estaba igual de enfurecido, pero en lugar de dispararle a su familia, optó por un arma mucho más personal. Tomando un cuchillo de la cocina, se acercó a su esposa y sus dos hijos, los tomó por el cuello y les cortó la garganta. Luego del siniestro, los tomó por sus extremidades y los llevó hasta el segundo piso y los encerró en el armario.
Unos minutos más tarde, el padre tomó a su esposa e hijos y los vistió con ropa limpia y fresca. Claramente había perdido el juicio. Luego, los volvió a poner en el armario, con los rostros congelados para siempre con una expresión de terror y los encerró. Como en la primera variación de la historia, el padre se suicidó. Los vecinos comenzaron a susurrar que no habían visto a ninguno de los miembros de la familia desde hace tiempo. Preocupados de que les haya pasado algo, los vecinos llamaron a la policía unos días después. Cuando las autoridades llegaron a la mansión, descubrieron que nada parecía fuera de lo común en el primer nivel de la casa. Subiendo las escaleras formando una línea, con sus armas desenfundadas preparados para lo peor, subieron las escaleras hasta el segundo piso. Encontraron al padre en un charco de su propia sangre en el dormitorio principal y, en el escurridizo armario, descubrieron los cuerpos de las víctimas asesinadas. Pero eso no fue todo. En las paredes se encontraron notas escritas con sangre en las paredes del armario, así como fuertes arañazos en la puerta como si hubieran tratado valientemente de escapar de su prisión. Tristemente, nunca lo hicieron. ¿Qué te parece esta historia? Dale like y suscríbete si quieres ver más contenido. Hasta la siguiente microhistoria.